Esto es lo que es un sifón, el funcionamiento básico de un sifón, ¿no? Un depósito, otro un poquito más bajo, y por presión se va de un lado a otro. Esto es la rampa de un sifón de Lyon, de la antigua Lugdunum. Lyon tenía 4 acueductos, mínimo, porque los 4 son los que se conocen. Cada uno tenía 4 sifones gigantes, y este es solamente un sifón de uno de los acueductos, del acueducto del Gier. Por ahí salían un grupo de 9 tuberías, dependiendo de los sifones, unos 9, otros 11, bajaban por las rampas y subían por el otro lado. Y estos son los arcos, el venter que sujetaban las tuberías cuando pasaban por el fondo de valle y volvían a subir al otro lado. ¿De qué dimensión estamos hablando? Pues como de 100 y pico metros de altura de cota roja y 2 kilómetros y pico de longitud entre depósito de entrada y de salida. Hoy no veréis ningún sifón moderno de estas dimensiones. Hay alguno, pero vamos, que tenéis que viajar mucho para ver alguno, ¿eh? En Roma esto era frecuente, porque el abastecimiento de agua a la población, al pueblo, era prioritario, fundamental. Es impresionante. Algunos sifones tenían incluso una planta que giraba 3 veces, ¿no? Hacía 3 quiebros, como este de Aspendos, que es el que os he mostrado ahí en esquema. Subía el agua, se quedaba sin presión, volvía a bajar, iba por toda esa ristra de arquerías que veis hacia la derecha y volvía a subir en aquella torre que hay al final, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en los quiebros, en planta, es donde el agua donde las tuberías podían desenchufarse. Lo que hacían era subirla en esos quiebros para que se quedase sin presión, y de esa manera funcionaba durante más tiempo con menos mantenimiento. Ahorraban mucho el mantenimiento. Las tuberías que iban ahí normalmente eran de plomo, muy gruesas, con las juntas de sillares de piedra. De forma, aquí tenéis otra vista, de forma que el conjunto pesaba muchísimo y soportaba unas presiones espectaculares. Aquí tenéis otra vista, ¿no? Esto es la llegada a la ciudad de Aspendos, aguas arriba está el fondo y aguas abajo está aquí. Y ahí veis los 3 quiebros con las 2 torres de rotura de presión. Es un acueducto que probablemente es romano, se reutilizó en el mundo bizantino, porque se ve claramente que tiene añadidos arriba de ladrillo que son ya posteriores, hasta que se perdió en algún momento en el que dijo basta, ¿no? Y ya la técnica, porque a ver, Bizancio, aunque es el imperio oriental, es medieval, exactamente igual que Occidente. No penséis que la ingeniería cayó con el imperio occidental y con el oriental a la vez, y cayó en el 300, o sea, para que os hagáis una idea, 300 y pico. Constantino, a partir de Constantino la cosa va en picado, y Justiniano, que hace algunas cosas, como ahora veremos, ya las hace con otro arte. Es cierto que hace todavía Santa Sofía, tiene todavía unos técnicos tremendos, pero son los últimos estertores de la gran técnica. Esto es una tubería de un sifón con sus sillares de piedra de junta. En este caso es uno de Éfeso, de Turquía, pero porque se ha encontrado este trozo, pero eran todos más o menos así. A veces la junta de piedra era redonda, otras veces eran cuadradas. En este caso toda la tubería era de piedra, es un sifón con toda la tubería de piedra. Esto es Patara también en la Licia turca, en la Licia, en Turquía. La Licia era helenística, lógicamente una de las regiones, de romanas también. Y tenían tanta devoción, lógicamente era un terreno público por el que iba el acueducto, que era un terreno defendido, estaba balizado, 20 metros a cada lado, tenían estas lápidas donde decía en latín, vosotros que sabéis latín seguro, y si no os lo digo yo, está prohibido plantar árboles, labrar, ni hacer nada en el perímetro de protección de este acueducto. Este es un acueducto que hizo Claudio, el gran Claudio, sí señor, es una de las balizas de protección del acueducto del Gier en Lugdunum, en Lyon. ¿Y qué ocurre en la Edad Media, en la tardoantigüedad? Que lo que es público es de todos y no es de nadie, eso también pasa ahora, ¿verdad? Porque la gente cuando se tiene que enterrar y es pobre se entierra al lado del acueducto. Y claro, esto es un desastre, porque los lixiviados pueden entrar en el canal y pueden ocasionar unas epidemias terribles. Pero en ese momento igual el canal ya no lleva ni agua, y si la lleva ya es que le da igual, o sea, que lleva 3 litros, porque ya está roto por arriba o las fuentes ya no llega a las fuentes, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es un síntoma de la decadencia y caída del Imperio Romano, ¿no? Como se titula algunas obras, ¿no? Que se entierren en el terreno público nada menos que del acueducto, que estaba balizado para la protección y para que no se contaminasen las aguas. Pues bueno, lo peor que se puede hacer, enterrarse, es lo que hicieron. ¿Qué ocurría cuando el agua llegaba al destino que había que decantarlo? Esta es una cámara de decantación que nos describe Vitruvio con esta precisión. El agua entra por arriba, hace un recorrido larguísimo y acaba saliendo otra vez por arriba. En cualquier canal, el caudal es velocidad por sección.
Si la sección se amplía hasta el infinito, la velocidad tiende a cero, con lo cual el agua que entra por un lado y sale por el otro, dependiendo de las dimensiones del decantador, tiende a cero la velocidad y decanta todos los sólidos que tiene. Es decir, que si trae algo de arena arrastrada, sale por el otro lado impoluta, limpia, inmaculada. Aquí tenéis las cámaras de decantación del acueducto de Ogier, en el punto más alto de Lyon. Por eso esos sifones, porque tenían que subir el agua al punto más alto. Eran tan chulos que hacían las termas en el punto más alto de la ciudad. Pero podían hacer abajo por si fallaba algo. No, arriba. El acueducto tenía que funcionar siempre. Esto que parecen una serie de naves industriales son las cámaras de decantación del acueducto de Cartago, que venía desde Zaguán, 145 kilómetros, y traía un caudal brutal, brutal, como 1 metro cúbico por segundo, una cosa así. Algunas estaban funcionando, otras se limpiaban los limos, mientras trabajaban las otras. Era un sistema de decantación increíble, que funcionó durante muchos años. Del Cartago romano, ¿oído? Del Cartago romano. Porque ya sabéis que Cartago fue destruida, como tantas veces pedía Catón, pero no la destruyeron mucho, porque en Roma tuvo un esplendor magnífico, como veis aquí. Fijaros lo que son las cámaras de decantación del acueducto de Cartago. Uno va allí y dice, pero bueno, esto... Coste que los que no entienden de esto, pues vamos a decirlo, gente de humanidades, ¿no?, que realmente no tienen por qué saber de asuntos técnicos, dicen que estos son depósitos, aljibes, que aquí guardaban el agua y luego se la bebían. ¿Qué va? Cada litro que entra, sale. Los romanos no almacenaban ni 1 litro de agua nunca, en ningún sitio. Estos son meros decantadores. Hoy en día funciona igual. Si llegaba 1 metro cúbico por segundo a la ciudad, ¿cómo coño lo van a almacenar? Y si tenían 3 acueductos, ¿para qué? Lo que interesaba era depurarlo. Y los decantadores, la misión que tienen, la función que tienen es la depuración. Aquí veis por dentro, lo que os digo, una nave industrial, pues habéis visto una batería entera. Los restos que quedan de estas bóvedas de hormigón de los decantadores del Cartago. Son probablemente los más grandes que se han llegado a conocer, mucho más que la piscina limaria esta que hay en Italia. Estos son tremendos, los de Cartago. Y llegaba al final, después de depurada, había que distribuirla a los distintos usos. Ya os digo, prioritario las fuentes, a continuación las termas, después los usos particulares, incluidos los riegos de jardines, que era lo último. Primero había que abastecer a la gente. Esta es la cámara de distribución del acueducto de Nimes, que tiene un caudal tremendo, de varios metros cúbicos segundo, 2 y pico, 3 debe ser. Paso deprisa con esto. Luego tenían grifos, con sus válvulas torneadas hechas a torno. Esto es una válvula para distribuir el agua dentro de la casa, grifos ornamentales, como estáis viendo aquí, otra clase de grifos ornamentales, hacían muy bonitas, claro, el agua le tenían mucha devoción y lógicamente la parte final pues era lo más visitado, ¿no? Calderines de agua caliente, entraba el agua por aquí fría, metía un fuego por debajo, esto era... por aquí salía caliente y esto es una chimenea para que saliese el vapor de agua, sin más, ¿no?, para que no estallase el dispositivo. Pues es un calderín de agua caliente, lo explica, y lo podéis ver en Arles. Para tener agua caliente en tu bañera, en casa, claro, porque el agua no llegaba caliente. Y los pobres no podían tener ahí un hipocastum, ¿no?, debajo o unas calderas grandes, ¿no?, para poder calentar el agua de manera industrial, como ocurría en las termas. En las termas sí se hacía así, pero un particular calentaba su bañera con esto. Estas son las bañeras. Todo el mundo tenía bañeras en casa, fijaros qué curioso. ¿Sabes qué pasa? Que solo conocemos las de piedra. Algunas porque se reutilizaron como tumbas. Es muy frecuente que aquí se enterraban ya los pobrecitos desgraciados de la tardoantigüedad en adelante, ¿no? Pero las había de bronce, la mayoría eran de bronce, pero estas son muy golosas, desaparecieron todas. Cuando se destruyó una ciudad, el bronce valía dinero y se las llevaron todas. Menos esta, que es de Herculano. La tapó el Vesubio y por eso la conocemos. Si no, tampoco habríamos conocido esta bañera. Y por supuesto había retretes, claro, sabéis, ¿no?, que las famosas letrinas romanas, donde algunas malas lenguas dicen que se sentaban todos juntos ahí a parlamentar y a hacer negocios. Bueno, eso no está claro, ¿eh? No hay fuentes originales que digan eso. Tenían el mismo pudor que nosotros, ¿eh? Una cosa que tengan muchos asientos y elijas uno por si hay alguno sucio, pero que se pongan ahí todos en pelotón, eso no está tan claramente documentado. Y fijaros qué cosas más curiosas se dicen, ¿no? ¿Veis esta esponjilla ahí abajo, con un palo? Eso se llama siloespongium, es decir, un palo con una esponja, no le di más vueltas, así como se llama. Pues se dice que os está escrito, pero en cualquier manual, en internet lo podéis ver, que se limpiaban el culo con ello. Perdonad que lo diga así, pero es que para eso lo utilizaban. No es verdad, ninguna fuente dice eso. Solamente hay un párrafo pequeño de Séneca donde dice que un legionario se suicidó con esto.
Y luego hay otro párrafo de otro autor que la menciona, que existe el silospongium, nada más. Pero ahí se ha quedado todo el mundo diciendo, va, pues fíjate que guarros usaban eso para limpiarse el trasero. No, no, no. Lo veis en todos los grabados que podéis encontrar en internet, en todos los textos, en todos los sitios, cada uno con su esponjilla para limpiarse en sus letrinas. Pues no es verdad. Diga, es que os enseño grabados para que veáis que esto se repite. Internet es infinito con esta cosa. Y de hecho esto es una de las demonizaciones de la leyenda negra de las costumbres, ya en este caso de las costumbres habituales de los romanos, no ya de la grandeza, de la ingeniería. Es que eran hasta guarros. Pues no, claro que no. Claro que no, aunque lo pinten así, no era así. Fijaros, esta es una pintura mural de la terma de las termas de los 7 sabios, que se llaman así en Ostia Antica, el puerto de Ostia. Ahí en latín pone, por favor, use la escobilla. A ver, ¿os habéis preguntado por qué el dueño de las termas quiere que la gente use la escobilla? No tiene ningún interés en que se lleve el culo limpio a casa. Lo que quiere es que le limpien el váter, ¿eh? Pues es lo que pone ahí, por favor use la escobilla. Y esto de repente pues se tira abajo 7.000 textos, 8.000, pero que por todo el imperio está así. Y yo esto lo he dicho en varios congresos y luego me dan la razón hasta el que lo ha escrito, o hasta el que lo acaba de contar hace poco la historieta, ¿no? Fijaros cómo las cosas a veces son tan diferentes, ¿no? Como las que nos cuentan. Y es finalmente el agua va a la alcantarilla, ¿verdad? Y por ahí pues se pierde. ¿Y qué ocurre, como os he dicho, en el mundo bizantino? En el mundo, en este caso, de Justiniano, estamos hablando del 550. Esta es una cisterna, esta sí que es una cisterna, un depósito de agua. El acueducto, que es de época de Constantino y después ampliado en época de Valente, que todavía hay restos allí en Constantinopla, en esta época ya llevaba muy poco agua y estaba bastante roto por muchos sitios. Necesitaban almacenar el agua, porque va a ser una época de inestabilidad, donde la ciudad sufre sitios, y almacenan el agua, efectivamente, y la van consumiendo de ahí, de estos depósitos. Esta es la cisterna de Yerebatán, la casa de la Medusa, que la conoce todo el mundo. En Constantinopla hay 10. Yo he visitado las 10 y tengo fotografías de las 10 de estas cisternas. La mayoría están cerradas al turismo. El primer efecto de disponer este tipo de abastecimiento de aguas es que el alcantarillado, a partir de ese momento el alcantarillado permanece sucio, porque no tiene un caudal que lo limpie constantemente. La primera peste bubónica que se constata en la historia, porque hubo otras enfermedades, pero la primera peste bubónica es en época de Justiniano, justo tras la construcción de estas cisternas. Eso es también la decadencia, declive y hundimiento de la técnica y de la ingeniería sanitaria que tenían los romanos. Cambia todo, claro, el pensamiento, la forma de vida y en este caso pues también la técnica. Este señor fue capaz de hacer Santa Sofía y sin embargo la ingeniería sanitaria pues fracasó. Si no conoció él lo malo, ya lo conocieron los siguientes, porque a partir de ahí hubo una detrás de otra pestes bubónicas como consecuencia. Aquí veis los templos paganos ya rotos y reusados para hacer la cisterna esta de Yerebatán. Destruyeron todos los templos paganos, en una época cristiana ya lógicamente 100%, y les usaban para hacer este tipo de depósitos que necesitaban porque se quedaban sin agua cuando había un cerco, les rompían el acueducto aguas arriba, etcétera, etcétera. ¿Hubo presas romanas? Sí, como esta de Muel en Zaragoza. ¿Servían para abastecer el agua? No. ¿De agua de boca? No, servían para riego, como muchas hoy en día, y eso está muy bien comprobado. De hecho hay un autor extremeño, un arqueólogo que se llama Santiago Feijó, que fue el que abrió el melón, que efectivamente tiene razón, hizo un estudio muy serio. Las presas eran para riego y el agua de boca jamás venía del agua embalsada. Unos técnicos que son capaces de traer el agua de los mejores manantiales y de los más lejanos no beben de agua embalsada, nunca. Además todos los tratados, todos, Frontino, Vitruvio, todos dicen que hay que huir siempre del agua embalsada. El agua embalsada no se puede beber. Así que veis también otro mito, porque es un mito, que de alguna manera la historiografía y las humanidades nos han llegado hasta nosotros. El problema es que esto es muy interdisciplinar y hay que tratarlo desde muchos lados hasta que finalmente se llega a ello, ¿no? Estos son aspectos de la presa de Muel. Esta otra ha aparecido hace poco y sí que es auténticamente romana, con sus sillares almohadillados, también para riego en un valle cerca de Pamplona. Esta es la presa de Almonacid de la Cuba, una sección, pero de la presa verdaderamente romana, que es una presa de 3 arcos, que es esta, con sus sillares almohadillados y ahí se ven las grapas en doble cola de Milano, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esta tiene una vida muy prolija, muy larga. Hay noticias de Jaime I que la manda a reconstruir y elevar. Incluso en el siglo XVIII se construyen todos estos paramentos y se recrece. La parte romana es aquella que se ve al fondo, a la derecha. El resto es un recrecimiento ya. Se ha colmatado, toda esa altura se ha colmatado de fangos. Gran parte ya en el mundo romano y después a la base de los siguientes intentos de recrecimiento a lo largo de la historia. Aquí veis detalles. Y esta es una de las presas
Fijaros que con patos, completamente agua estancada, esta es la presa de Proserpina, romana de toda la vida. Y ahí vino el chaparrón. Cuando este investigador, dice, mire usted, ni Proserpina ni Cornalvo son romanas. Además no tienen la fábrica romana. No tienen la fábrica romana porque toda la parte inferior justamente es medieval, de una fábrica malísima. Entonces una fábrica probablemente de origen islámico, de origen musulmán, que después se recrece con el tiempo y acaba pues llegando hasta nuestros días. Y como no hay documentación, no hay más documentación, y cerca de ella pasa el acueducto de Proserpina enterrado, pues ya pues esta es la presa de donde vivían. Esto es sintomático y sistemático, siempre el primer muro que encuentran por ahí dice de aquí bebían. Y algunos no son ni siquiera con esta elegancia. Aquí este es el estudio de las fábricas, donde se ve claramente que es del alto medievo, la parte inferior, luego es medieval, siglo XVII, incluso del XVII al XX, la parte superior de la presa Proserpina. Claro, cuando se cae Proserpina y Cornalvo, luego resulta que todas estas presas que se pensaban romanas en España, pues se caen más deprisa todavía, porque esto es una presa, por ejemplo, del Renacimiento, esta está cerca de Toledo, la presa de Alcantarilla, y probablemente la hizo Juanelo Turriano, que es uno de los ingenieros del Renacimiento, y le fracasó, porque, fijaros, qué fábrica, esto no puede ser romano. Le fracasó porque es que le basculó, se le cayó de nueva. Esta presa no ha estado llena nunca, no tiene ningún grado de colmatación. En el primer llenado basculó y se cayó, tiene su pantalla impermeable, o sea, el hombre quiso aplicar el arte que había aprendido en Italia, que este era italiano, para hacer una presa, pero no le duró ni 2 días. Y esta presa, pues ya en muchos congresos que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión, los que hemos estrujado este limón, que realmente es una presa renacentista. Fijaros esta presa la tenemos en España y la hacemos, vamos, romana de toda la vida, la ponemos 20 carteles. Pues es una presa en Siria y es omeya. Es decir, los omeyas hacían cosas, ojo, ojo, no solo los romanos, parece que de los romanos hemos pasado al siglo XX, no ha habido nadie más en este mundo. O esta otra, que es la presa de Consuegra, un muro con una fábrica realmente infame, o sea, mala no, lo siguiente, que tampoco está colmatado, es decir, todo no se llenó nunca, la primera vez que tuvo agua lo tiró, porque está roto por 20 sitios. Pero como aguas abajo está la Consuegra, la antigua Consabura, dicen, pues esta es la presa romana, y de aquí bebían, y ya está, y nos hemos quedado más contentos que otra cosa. Pero esto es una presa de riego que fracasó además por mala, y por una técnica muy deficiente, impropia desde luego de los ingenieros romanos, incluso de los ingenieros de cualquier época. A nadie que haga esto se le puede llamar ingeniero, ¿oído? Eso es muy importante. Un respeto, como dicen algunos, que es que se llama ingeniero a cualquier... Aquí tenéis detalles de la presa de Consuegra. Es un desastre, aunque a vosotros os suene nuevo y tal vez os impacte, esto yo ya lo llevo diciendo en varios congresos, pero delante de todos los expertos en ingeniería de este tipo. También les impacta, pero al final acaban diciendo, pues vas a tener razón. Muchos me lo dicen y otros pues no dicen nada, el que calla pues a veces también asiente. Tenemos de estas muchas, como esta de Andelo, de Navarra, ¿no? Por lo mismo, es una presa de hormigón, con un hormigón impropio también en las características de la calidad de los áridos y en otras del mundo romano, pero que como no hay ningún documento que diga otra cosa, y aguas abajo hay una ciudad romana, dicen, pues esta es la presa romana de Andelos, y de aquí han bebido los de Andelos toda la vida. Pues no, esto es una porquería, o sea, no tiene nada, absolutamente nada de romano, es una fábrica probablemente moderna. Claro, estas cosas son siempre romanas, ha pasado con los puentes, hasta que aparece el proyecto de construcción y es de 1800 o de 1750, anda que no hay puentes. Pues en La Rioja apareció un libro que se llamaba Puentes de piedra anteriores a 1800, creo que era, y todos estaban como romanos, y encontraron el proyecto de todos, nada más que yendo a los archivos y a los ayuntamientos, todos, 1600, 1700, no sé cuánto. Ojo a la romanidad de las cosas. Lo mismo, esta balsa que está cerca de Andelo es una cosa absolutamente reaprovechada. Alguien metió aquí agua, probablemente de lluvia, porque no se conoce la canalización que llegan y tal, pues igual es un abrevadero de ovejas, ¿verdad? Pero de ahí a que sea un depósito romano, y que además lo que defienden es que ahí se embalsaba el agua al aire libre y luego bebían de ella, pues mira, ya se habrían muerto los de Andelo y habrían llegado a las noticias a Roma, ¿no? Que estaban bebiendo agua embalsada, estancada en un charco prácticamente. O esta otra que, por ejemplo, ahora defienden en Los Bañales, que es una ciudad aquí en Zaragoza que están excavando, que es la presa que abastecía el acueducto. Bueno, no es una presa por muchas cosas, entre otras cosas porque el vaso no existe, esto tiene una pendiente que sube hasta arriba, El propietario de la tierra me dijo a mí personalmente, dice, oiga, este muro lo he conocido yo, es que como este había 5 más y con la concentración los quitamos y dejamos este, y ahora vienen, dicen que es una presa romana y no me dejan labrar aquí abajo, ¿sabes? Que no lo es, porque la sección que se defiende es esta. Ninguna presa tiene áridos sueltos aguas arriba. Al contrario, esa protección de piedra tendría que estar aguas arriba y no aguas abajo.
Pero claro, si un historiador decide que esto es una presa, pues menos mal que los historiadores no hacen presas modernamente, ¿verdad? Porque podríamos tener alguna catástrofe. Ni abastecimientos de agua, ni cosas de esas. No es una presa, es un muro de contención de tierra y no tiene ninguna aproximación a lo que tendría que ser una presa. De hecho, no hay ningún técnico que pueda defender que esto es una presa. Pero esto se repite tanto que, insisto, pasa como con las vías romanas. Solo de los fakes podríamos hacer varias charlas, prácticamente de los fakes de cada una de las áreas de la ingeniería antigua. Como esto que es Bilbilis, cerca de Calatayud. Siempre se ha defendido que bebían de la lluvia. Curiosamente, las termas es ese edificio de tejado que está arriba del todo de la ciudad. Bueno, para llenar unas termas que están arriba del todo de la ciudad, en una zona donde precipitan 300 milímetros al año, que es precipitación de desierto, pues ya me diréis cómo, ¿no? Pero ese es un detalle que nunca les ha debido de preocupar. Aquí veis detalles de las termas arriba del todo, y sin embargo resulta que nos encontramos un depósito que está mucho más arriba de las termas, pequeño, pero depósito, y otro que está en el fondo, en aquella colina que veis al fondo, que está 7 metros más alto que este, y entre medios faltaba la tubería del sifón. Claro, viene de unos manantiales potentísimos de la sierra, y así sí abastecían todo Bilbilis. Esto sale en uno de los capítulos de la serie de Ingeniería Romana. Este es el depósito que está allá, al fondo, y que nadie había tenido en consideración, de hormigón puramente romano, y de las mismas características que los que están en la colina de Bilbilis, pero en una colina exenta a 2 kilómetros de distancia. Claro, ya habéis visto cómo eso eran capaces los romanos de llevarlo de un lugar a otro, ¿no? Estos son detalles de aquel depósito de arriba, y estos son el depósito que está ya en Bilbilis, el depósito de llegada. El uno sería de salida y el otro de llegada del gran sifón. Voy a pasar a lo siguiente. Fijaros otra ciudad. Lo podéis ver en televisión a la carta, lo que hemos cortado ahí, mucho más largo. Esta ciudad impresionante, con este teatro increíble, impresionante también, se llama Termesos. Está en Turquía, en la costa, cerca de Antalya, al sur de los montes Tauro. La precipitación ahí es también de 300 milímetros al año, igual que la que tenemos en el Valle del Ebro, prácticamente de desierto. La vegetación ya indica, Sospino elepensis, es vegetación de este tipo. Tiene unas termas, dos grupos de termas, unas termas mayores y unas menores, con una monumentalidad brutal, brutal. Aquí veis lo que es este tipo de ciudad. Tiene signos por toda la ladera de haber ido una tubería, una roza que veis ahí arriba, a media ladera, o en horizontal, de haber conducido una tubería por ella. Aquí la veis con más detalle, y aquí la veis con más detalle, incluso con una galería de visita a la tubería que iba pegada en esa pared de la roza, digamos que sin presión, conducía el agua por gravedad. Esto es el alcantarillado, es decir, que llevaba una cantidad de agua tremenda, también de sobra, el desagüe de las termas. Aquí veis un detalle. Y estos son los brocales de los depósitos de decantación que están en el punto más alto de la montaña, que es una montaña puntiaguda, y está todo Termesos en la zona alta, y las termas están en la zona alta, como siempre. Estos son cúpulas esféricas, están unidos los tres desde abajo, los tres, y esto, ¿qué os digo yo que podría ser? Pues como una nave industrial, la suma de los tres. Y dice que beben de la lluvia, y en la cuenca de recogida es cero, no puede ser. Es decir, si tú no puedes donde recoger el agua y llueve tampoco, tú esto no lo llenas nunca, y menos bañarte con dos complejos termales. Evidentemente nadie ha estudiado en serio el abastecimiento de aguas de Termesos, pero es claro que hay un sifón, hay nieves permanentes a la vista, los montes Tauro son tremendos, y esto tendría un sifón y un abastecimiento impresionante. Pero ya partimos de una cosa que es imposible, que es que esto se llene ni abastezca nunca a nadie de la lluvia. Pero en el momento que no se encuentra explicación, que no son capaces de explicar esto, pues se requiere, o se recurre, quiero decir, pues no sé si vamos a llamar a la brujería, dice, de la lluvia. La lluvia es brujería, amigo, 300 milímetros al año no llegan ni un vaso de agua, ¿no? No tiene ningún sentido, pero bueno, con eso se calman, ¿no?, las inquietudes, y no avanza la ciencia, por supuesto, y siguen hacia adelante. Aquí tenéis otro caso que es Clunia. Ya lo he contado en un congreso y no me importa contarlo por segunda vez, además está en imprenta la publicación de todo esto. En Clunia dice que beben de un acuífero que hay debajo de la ciudad, debajo del castro, que es una planimetría de lo que es la cueva romana, el acuífero que tienen. Esta es una vista del acuífero interior, está como a 5 metros por debajo de lo que es la superficie, y todo el agua de Clunia, absolutamente todo lo bombeaban. El acuífero está, digamos que al nivel de 5 metros debajo de esa meseta, y lo bombeaban arriba para abastecer las termas, las fuentes, las casas, todo. La gente no sabe lo que es bombear eso, ni con motobombas actuales se abastece una ciudad de ese tipo. Claro que no lo saben.
Fijaros, una sección transversal del Castro de Clunia es esta que estáis viendo, y ese sería el perfil longitudinal que forma esa sección transversal. Ese es el acuífero, lo que os pinto de azul. ¿Lo veis que aparece ahí? Eso es el acuífero desde donde dicen que bombean el agua. Muy bien, y bombean el agua a la ciudad, que los romanos, que no tenían más inteligencia que esta, la ponen justamente arriba del todo. ¿Y por qué la pones arriba si el acuífero está ahí? ¿Por qué tienes que hacer pozos para bombear el agua arriba? Haberla puesto abajo y ya el agua sale sola y te abasteces. Pues esto que es... esto es de parvulitos, o sea, así de claro. Un ingeniero tiene que beber de un acuífero y pone la ciudad encima y le echan a los leones. Y dice, coño, si te deja lo que salga el agua sola y lo pones alrededor del acuífero, ¿no? Pues siguen defendiendo que ese acuífero es de donde se bebe, y como de momento nadie les ha contradicho, salvo yo, claro, que ahora ya lo he dicho en varios sitios, pues son felices, pero no tanto, porque ahora ya saben que tienen un problema, evidentemente tienen un problema, entre otras cosas porque todo este acuífero que veis aquí, la planta que abastecía estas, justo tiene los pozos donde están las termas, donde están los usos del agua, ¿no? La casa, ahí tiene dos complejos termales, Clunia, no tiene uno, tiene dos y grandes. Entonces la opción dice, no, es que hicieron un pozo y pusieron las termas aquí justo al lado del pozo para sacar el agua con cubos y llenar las piscinas. Ojo lo que estamos hablando, Y digo, no será al revés, que venía agua de fuera de un sifón, que puede venir, que en la zona de Huerta de arriba hay unos manantiales potentísimos, y justo con las filtraciones, porque es una montaña kárstica, con las filtraciones los agujeros se les ha hecho aquí, se les han hecho justo en las filtraciones de las termas y en las filtraciones de los sitios de mayores usos, en las fuentes, etcétera, y al final acabaron bajándose por un pozo, claro que sí. Pero es que no solo eso, es que encima esta cueva, en el lado final, que veis ahí a la izquierda, que va contra una vaguada, esa cueva está drenada, o sea, es que encima está picada la roca y canalizada para que no coja más de un determinado nivel. Lo que intentaban es que todas las filtraciones de las termas y todo lo que tenían del acueducto y del alcantarillado, que también se filtraba, saliera por allí y se desaguase. Es curioso, pero en esos detalles, pero vamos a ver, si tú quieres beber de un acuífero no lo drenas, porque le estás manteniendo con medio metro de agua en lugar de con 7, ¿verdad? No tiene sentido. Luego, además, cualquier geólogo rápidamente dice que ese acuífero no se llena ni en 25 años, porque es que llueve muy poco, es que solo tiene cuenca la meseta que hay arriba para poderse llenar, no tiene ninguna otra alimentación, ¿no? Hubo un intento de abastecer ese pueblo que veis arriba a la izquierda, que es Peñalba de Castro, y se dieron cuenta que no había agua suficiente para los habitantes. Ahí viven 3 abuelos que no se duchan casi nunca, perdonadme, pero es así, ya sabéis cómo son los pueblos, y pensaron que no había agua para ellos. Pues figuraros, para los 5.000 de Clunia, o los 6.000, ¿no? O sea, es que, y que se bañan todos los días encima los de Clunia. Este es el nivel. Lo siento mucho, pero este es el nivel de ciencia con el que nos estamos manejando. Y fijaros cuando aparece una obra de estas que es malísima, medieval, deformada incluso, y da la casualidad que está encima de un yacimiento romano. Dice, coño, pues tiene que ser romano, ¿no? Pues no, es que encima de los yacimientos romanos han pasado cosas. Esto es Bolonia, Bailo Claudia, en Cádiz. Claro, pero es que esto también tiene restos visigodos, y ahí se lavaban los salazones, Sabéis que había una factoría de salazones, y los visigodos también necesitaban agua, y la trajeron, como pudieron, o incluso hay una primera asentamiento ya de época musulmana también ahí, y esto es probablemente musulmán, no es visigodo, los visigodos lo hicieron, probablemente es musulmán. Pero oye, es romano porque sí. Y claro, ¿qué tipo de opus romano es? Cuando el opus es así de malísimo, dicen incertum. ¿Ya? Hay un opus que ahí está por los libros, el opus incertum, por no decir que es una mierda. O sea, le llaman así. No es romano, sencillamente. En Italia no existe esto. En Turquía no existe esto. Y en España, en el mundo romano, cierto, no existe esto. Y sin embargo, en toda la parte musulmana de España está lleno de esto. Y en la parte cristiana, donde se hicieron muy pocos acueductos, esto se ha dicho, en la Edad Media, no hay ninguno. Es curioso, ¿verdad? Y por eso fijaros que se está cayendo solo, no necesita grandes cosas. Pero es curioso porque estos acueductos acaban teniendo tejoleta, que es algo parecido al opus igninum, que es esa cerámica molida, pero ojo, gordísima, tejoleta que tiene 1,5 centímetros de diámetro. Eso no es romano. El opus igninum es molido casi polvo, nada que ver con esta tejoleta que se ha utilizado hasta el siglo XX prácticamente. En el siglo XVIII se hacen canales revestidos de tejoleta también. ¿Veis? Este es el revestimiento de tejoleta de ese canal. Incluso con ese pozo de resalto hidráulico y tal, bien revestido, que se ha conservado, pero la fábrica es infame. Esa fábrica no se corresponde con ningún opus. Aquí tenéis otro, el puente del Alcanadre, que está entre La Rioja y Navarra, que también se dice que es un acueducto romano que abastecía Calahorra.
con un problema, que es que llega el agua a la altura del río, a Calahorra, o sea que también se la iban a tener que... Por paso la cogen del río, ¿verdad? Porque si el nivel de este canal llega al río, pues no tiene ningún sentido. Es una acequia de riego, probablemente musulmana, con toda seguridad, vamos, no puede ser otra cosa, y con una fábrica típica del mundo alto medieval, infame, que no se corresponde... Esto es restauración, ojo, la original es esto. Una piedra blanda, arenisca, impropia de los hormigones romanos, etcétera, etcétera. Aquí veis detalles de la parte más original, y con argamasa entre las piedras, entre esas dovelitas, que los romanos trabajaban a hueso todo este tipo. L'opus vitatum, que sería lo que más se parecía a esto, siempre estaba a hueso. ¿Sabes? Se ha caído solo, nadie lo ha tirado porque es malo y punto, no le deis más vueltas. Es lo que hay. Incluso fijaros, cerquita también de Consuegra, un acueducto que en el siglo XIX estaba entero, se cayó entero solo, directamente se cayó. También se ha dicho que era el acueducto romano, y está más arriba que la presa, con lo cual no cuadra, ¿no? Porque si la presa no podía abastecer este acueducto, serían dos cosas diferentes. Quedan restos todavía de este acueducto y se pueden examinar, ¿veis? Ahí restos del canal. Este arco queda en una edificación. Yo lo he tenido que visitar entero porque me llaman a todos los sitios. Que sí, que hay un acueducto romano. Voy allí con 3 amigos, los que más saben de estas cosas, y me dicen, por Dios, esto pues no se sabe, pues del 16, renacentista, o peor, no se sabe. Es una acequia elevada, con muy poquito caudal, que no se sabe su función, pero no es el acueducto de Consuegra porque sí, porque sea un arco de piedra, claro que no. O este otro que es el de Ribarroja, lo mismo, estas fábricas no se corresponden con las romanas. No se corresponden en absoluto. Sin embargo, lo único que defienden es porque entre la mucha tejoleta que tiene el acueducto de Ribarroja en Valencia, dicen que hay algunos trozos, algunos contados, que se los han rebuscado, que es de terra sigillata. Bueno, pues eso significa que es de después de los romanos, ¿verdad? Que los romanos no usaban terra sigillata para hacer el opus indinum, usaban cerámica de ladrillo molida, no la tierra sigillata, ahora se usa para otra cosa. Para la cerámica, digamos, de mesa, no para esto. Y sin embargo, todas las demás características de este acueducto, como este canalón, porque esto es un canal casi navegable, es de una enorme acequia de riego. Musulmana puede ser, claro, no tiene documentación, y qué bonito cuando una cosa no tiene documentación decir, pues romana, ya está, y me cubro de gloria y punto, y apruebo la tesis doctoral, pero es romana, ya está, pues no, las cosas hay que demostrarlas, y si no se pueden demostrar, escepticismo, completamente escepticismo, que es el motor de la ciencia, ¿sabéis? Que el motor de la ciencia es el escepticismo, y no repetir 20 veces en 20 libros, referir la misma tontería que ha dicho uno, pues hasta la saciedad, ¿no? Aquí veis el canal colmatado, un corte transversal, que es ese mismo canalón colmatado en un corte de la carretera, en un cruce. Fijaros este acueducto. Este acueducto, ¿por qué no es romano? Porque es la fábrica igual que los que os estoy enseñando, se está cayendo el pobre también. También tiene tejoleta, ¿lo veis ahí? También tiene tejoleta. ¿Por qué no es romano este acueducto? ¿Por qué? Pues ¿sabéis por qué no es romano? Nadie se ha atrevido a decir que es romano, porque es el acueducto de Recópolis. Ah, claro, Recópolis es visigoda, claro, entonces joder, ¿cómo va a ser romano? Suponemos que no está en Recópolis, que está en mitad del campo, romano, ¿sí o no? Romano, pues no. No, es el acueducto de Recópolis. Igual tampoco es visigodo. Es que igual tampoco es visigodo, igual es Omeya, que también estuvo Recópolis ocupada por los omeyas, ¿sabes? No sabemos muy bien lo que es eso. Pero no es tan difícil, porque todas esas tejoletas se pueden hacer un ensayo de termoluminiscencia, y da una precisión bastante elevada hoy en día, pero cuesta dinero, ¿sabes? Y eso ya no está la gente dispuesto a gastárselo, pero poco a poco caerán, Poco a poco las termoluminiscencias dirán de qué época es cada cosa. Fijaros que yo, que estoy chalado con estas cosas, se me ocurrió hacer 2 termoluminiscencias de este acueducto. Porque en un congreso de ingeniería, el mayor entendido del mundo, y de verdad que lo es, que no soy yo, claro, es un ingeniero de caminos que hizo su tesis doctoral sobre puentes romanos, cuando vio esto, dijo, esto se parece más al mundo bizantino, o incluso a la tetrarquía, que al mundo romano. Esto no puede ser imperial. Yo no he visto ningún acueducto imperial de este tipo, alto imperial, ¿no? No puede ser. Y allí está fechado por el siglo I, porque sí, por palabrita del niño Jesús, porque le han dicho un montón de arqueólogos y de historiadores desde los años 20, digamos, ¿no? Y tal, y bueno, pues mira, me pareció muy interesante, porque hay muchos datos que efectivamente esto alejan de la fábrica plenamente imperial. Y yo hice 2 termoluminiscencias de esos ladrillos. Las 2 únicas que se han hecho, las he hecho yo. ¿Qué os parece la historia? Un particular, me tuve que gastar el dinero. Que hay un consorcio que podía hacer otras 10, ¿no? Por un módico precio. Pues la una me dio un pequeño disparate, porque daba del año 540 o 550. Pero ya me dijo el alemán que me la estaba haciendo, y dice, desde luego romano no es, no sé si es de esta fecha, pero romano tampoco. Y ahí la dejé, nada menos como que la hice en 2011, y nunca dije nada a nadie. Pero es que esta última la he hecho en la Universidad Autónoma de Madrid, que tienen unos ensayos de termoluminiscencia magníficos, con una precisión magnífica, ellos mismos se jactan de que tienen errores inferiores al 10%, y me da del año 290. Digo, amigo, esta sí que está mucho más afinada, ¿no?
justo de Diocleciano, ¿verdad? Cuando Diocleciano reconstruye esta ciudad, que hay muchas cosas de Diocleciano, para nombrar la capital de la diócesis Hispania, y nada menos, que esto era la capital de España, norte de Marruecos y parte de Francia, era una cosa de locura, ¿no? Y aparece esto, y aparece también la parte superior, solo la parte superior de San Lázaro, también con este estilo. Bueno, pues yo lo he dicho, me sacaron en la prensa, me llamaron de todo, casi me cuelgan por decir que esto no era imperial, que era un tardío. Ojo, porque es muy interesante, no hay acueductos tetrárquicos en todo el Mediterráneo, o al menos no se han reconocido de momento, y este sería el único junto con el de San Lázaro, ¿no? Pues no lo quieren, tiene que ser imperial, como todos los demás, tiene cojones, alto imperial. En definitiva, pues que yo de todo, pues acabará más gente, o incluso yo mismo, haciendo más termoluminiscencias. Y cuando haya 6 o 7 que acrediten una fecha, habrá que envainársela, como se suele decir, y tendrá que ser de la época que sea, no de lo que cada uno quiere o le guste o le parezca más atractivo. Vamos a la minería rápidamente, que tenemos que acabar, ¿eh? Esto es una rueda, una noria de elevación de agua, de un diámetro, como veis, a pesar de la famosa minería de Tartesos y a pesar de otras civilizaciones que se habían caracterizado, pues incluso por el tráfico, por el comercio de los metales, ¿no? Del cobre con los fenicios, etcétera, etcétera, y el estaño que iban a las casitérides y todo esto. Bueno, aquí veis también el tornillo de Arquímedes, otra máquina de elevación que antes habían sido imposibles. La bomba de Cesibio, que es una bomba de doble pistón, que hay muchos restos, tenéis en el Museo de Londres, tenéis el anterior que habéis visto, que es el Museo Arqueológico Nacional, que funcionaba, pues como vais a ver ahora. Pequeños caudales es ideal, bueno, de hecho, los bomberos, pero ya lo utilizaban en los barcos en el mundo griego y en mundos anteriores. Esto es un pozo de registro con una profundidad tremenda de las minas auríferas. Aquí se explotaba el cuarzo aurífero que vi el Machacao, este cuarzo blanco que veis, que tiene oro, en la zona del Teleno, en la zona de Portugal, en la zona de las médulas, vi el Machacao, sacaban el oro, luego lo bateaban, ya sabéis, con esas cribas y sacaban el oro. Esto es el paisaje que lograron. Esto era una montaña perfectamente entera con su vegetación, y una vez que la disolvieron entera y la explotaron, y todas las morrenas y derrubios que hay allá abajo al fondo del valle, que formaron incluso un lago, el lago de Carucedo, porque acabaron taponando la salida del río, pues se convirtió en lo que veis, las médulas famosas. ¿Cómo hacían estas cosas, no? Estas nivelaciones, ¿cómo un canal puede venir de 600? Pues tenían instrumentos topográficos. Claro, Vitruvio nos habla del corobate. Este es el funcionamiento del corobate, nos habla de un aparato de 6 metros, colménsulas en los extremos, no con patas como lo habréis visto en algunos sitios reproducido, colménsulas, apoyado en el centro, con un canal de nivelación. Ya en el Renacimiento sabían que esto era una cosa así, y a esto ya le llamaban corobate. En el libro de los ingenios y las máquinas, que es un tal de Juan de Lastanosa, que es un aragonés, no de Juan el Oturriano, como se le ha querido identificar, ya figura esto como un corobate. Pero curiosamente nosotros lo hemos ensayado, compitiendo con los aparatos topográficos modernos. Y la precisión es total, compite perfectamente con un nivel óptico. Claro, evidentemente esto tenían que tenerlo, porque si no, todos los canales que estamos viendo y todos los acueductos que estamos viendo, con pendientes medias, en el caso de un acueducto de agua de boca como el de Nimes, de 20 centímetros por kilómetro, ojo, 20 centímetros por kilómetro, tienes una nivelación de altísima precisión, y eran capaces de hacerlo con esto. Claro, compite perfectamente con los de esto. Conocían para eso las dimensiones de la Tierra, los errores inherentes a la esfericidad de la Tierra cuando se hace una nivelación. Todo esto nos las enseñan en la escuela, nosotros en topografía, cuando empezamos a estudiar, ¿verdad? Y luego leo uno a Vitruvio y resulta que menciona a Arquímedes para decir que Arquímedes ya sabía que esto es así, que el agua circula en una superficie paralela a la de la Tierra y con centro en su centro, y no en horizontal, porque en horizontal el agua no puede circular. Lo mismo que nos habían enseñado a nosotros para nivelar un canal, ¿verdad? Claro que lo sabían, si no, no hubieran hecho ninguno de los que hoy estamos viendo. Y claro que tenían taquímetros, teodolitos, la famosa dioptra. Cuando uno coge las descripciones de Herón de Alejandría en griego y las traduce bien traducidas, habla de un limbo horizontal, habla de un limbo vertical graduado, habla de una especie de cúpula que sujetaba todo el aparato. Está describiendo un teodolito, Polibio también habla de la dioptra y dice que para las señales nocturnas que se hacían en el asedio a Cartago, Polibio sabéis que es un historiador romano que cuenta las guerras púnicas, ¿no? Y tal, era necesario mirar con la dioptra para descubrir qué tipo de señales hacían los fanales, que son faroles de señales nocturnos. ¿Por qué había que mirar con la dioptra para ver un farol si también se puede mirarse a ojo, no? A ver si tenía aumento el tubo, a ver si tenía 2 lentes de aumento, porque si no, ¿por qué vas a mirar por la dioptra? Lo miras a ojo y ya ves lo que está haciendo el farol.
Fijaros qué noticias más interesantes, que examinadas por alguien que sabe ver estos detalles, te cambia absolutamente los esquemas de lo que esta gente podía hacer, ¿no? Aquí veis, bueno, esto lo hemos expuesto en Tarraco Viva y en otros festivales de recreación romana, en Segovia. Esto está rodando desde el año 2000 aproximadamente, ¿eh? Son investigaciones y reconstrucciones de aparatos y, bueno, que se han dado charlas de todas las clases, ¿no? ¿Cómo funciona? Construirse un plano, ¿no? Luego sí es cierto que existían estos instrumentos rituales, que es la groma, que seguramente que muchos de vosotros lo habéis visto. Es una escuadra de agrimensor. Pero esto no tiene ninguna eficacia topográfica. Cuando hay un poco de aire se mueven las cuerdas, ya no vale para nada. O sea, la perpendicular de esto puede tener un ángulo de 82 grados. ¿Por qué? Porque no es precisa. Es un instrumento etrusco, de origen etrusco. Los gromáticos eran una especie de sacerdotes que trazaban el cardo y el decumanos en la fundación de la ciudad, también en algunos campamentos, pero nada más. De hecho, la tumba de los gromáticos no te dice que sean otra cosa. Tenían escuadras de agrimensor absolutamente precisas, como esta que se encontró en la Somme, pero de una precisión, es más, se pensaba que era un invento del siglo XIX y de repente se encuentra una en un nivel del siglo II, en una villa romana que tenía una extensión de terreno tremenda. Es la del propietario, que con eso parcelaba sus tierras y trazaba las perpendiculares. Estas son del siglo XIX, pero es que las que se encontraron eran estas. Esto sí tiene precisión, y no la groma es un instrumento ritual, repito, no es otra cosa. Esta es una que hemos reconstruido nosotros, con la que puedes trazar unas perpendiculares magníficas, pero porque es copia idéntica a la de la Somme, del acero inoxidable, que el bronce ahora no lo trabaja nadie, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Bueno, pues he ido muy deprisa, no tanto, porque hemos tardado mucho, y he acabado. Así que yo ya no os voy a contar más, y ya lo que podéis hacer es preguntarme alguna cosa, desde aquí, desde la plaza del Panteón de Roma, pues os atiendo a lo que queráis. ¿Os parece?